Una boina gris descansaba sobre la banca verde del Zócalo de Puebla, bajo la sombra de los árboles y frente a la catedral. El hombre que la llevaba dormía de costado, con la chamarra café marcada por el polvo de meses y un reloj plateado asomándose bajo la manga raída. A pocos metros, una mujer de chamarra de mezclilla se detuvo en seco, con la respiración cortada y la mano temblando sobre la boca. 5 años atrás, ese mismo reloj brillaba bajo el sol matutino de Ecatepec, en la muñeca de un hombre que salió por pan y nunca regresó. Don Aurelio Hernández llevaba más de 40 años viviendo en la misma casa de Jardines de Morelos, una colonia que creció despacio al norte de Ecatepec, entre calles sin pavimentar del todo y postes de luz que tardaban en llegar. La casa era chica, de un piso, con ventanas de herrería verde y un patio trasero donde él pasaba las mañanas regando macetas de geranios y hierbabuena. Tenía 73 años en octubre de 2020, pero caminaba firme, con la espalda apenas encorvada y las manos curtidas de haber trabajado 30 años como velador en una fábrica textil de la zona industrial. Ya estaba jubilado desde hacía 5 y su rutina era tan fija que los vecinos ajustaban sus relojes con ella. Salía a las 7 de la mañana por pan dulce a la panadería de la AB. López Portillo regresaba antes de las 8, regaba las plantas, tomaba café con su hija María Fernanda si ella no tenía turno temprano, y hacia las 11 bajaba a la fondita de Doña Chuy para platicar con los otros señores del barrio. Usaba siempre una boina gris que le cubría la calva, camisas a cuadros o de popelina clara, y un suéter que cargaba sobre los hombros, aunque hiciera calor. En la muñeca izquierda llevaba un reloj de pulsera plateado, con la carátula rayada y la correa algo floja. Su esposa se lo había regalado en su aniversario número 25, y desde que ella murió de un infarto fulminante en 2015, él nunca se lo quitaba. Lo revisaba seguido, aunque ya no marcara la hora con precisión, y si alguien se lo mencionaba, don Aurelio solo decía: «Me acuerda de ella, ¿verdad?». En casa lo llamaban Don Lelo, un apodo cariñoso que le pusieron cuando era joven, porque siempre andaba distraído. Durante los últimos 2 años, María Fernanda había notado que los olvidos de su papá ya no eran cosa de risa. Repetía preguntas, confundía los nombres de las calles cercanas y una vez se perdió regresando del mercado de San Cristóbal, a menos de 15 minutos caminando. Un médico del centro de salud le dijo que eran lapsos normales de la edad, pero le sugirió vigilancia y paciencia. Ella trabajaba en el área administrativa de una empresa de logística con sede en Naucalpan, y aunque su horario le permitía estar en casa por las tardes, siempre cargaba con la preocupación de dejarlo solo demasiado tiempo. Los vecinos eran atentos. La señora de la tienda le guardaba el cambio exacto. El del puesto de periódicos lo saludaba por su nombre, y en la fondita lo esperaban con su café en taza de peltre. Esa red invisible de cuidado colectivo funcionaba bien, hasta que dejó de funcionar. Don Aurelio conocía cada grieta de la banqueta frente a su casa, cada poste, cada bache. Las macetas del patio eran su orgullo discreto, y los domingos, cuando María Fernanda lavaba la ropa, él sacaba una silla de plástico y se sentaba a ver pasar combis y camiones. No pedía mucho, que no lloviera cuando tenía que salir, que hubiera conchas en la panadería, que la fondita no cerrara temprano. La vida, para él, cabía en 5 cuadras a la redonda. El martes 13 de octubre de 2020 amaneció fresco en Ecatepec, con cielo despejado y ese aire seco que anuncia que el invierno ya está cerca. Don Aurelio se levantó como siempre, cerca de las 6:30, y puso a calentar agua en la estufa para su café instantáneo. María Fernanda ya se había ido. Ese día tenía junta temprano y salió antes del amanecer. Él desayunó solo, pan tostado con frijoles refritos, y a las 7 en punto tomó su cartera de piel café, guardó un billete de 50 pesos y salió rumbo a la panadería. Llevaba puesta su camisa a cuadros azul claro, el suéter gris sobre los hombros, pantalón de mezclilla oscuro y zapatos negros gastados. La boina, como siempre, bien ajustada. El reloj plateado brillaba tenue bajo la manga.
La señora de la tienda de la esquina lo vio pasar a las 7:05. «Buenos días, don Lelo», le dijo desde la puerta de cortina metálica. Él levantó la mano y siguió caminando hacia la Ave Nash, López Portillo, a 3 cuadras de distancia. La panadería quedaba en la esquina con Vía Morelos, un local estrecho con vitrinas empañadas por el vapor del horno. Ese día había conchas, orejas y cuernos recién salidos. Don Aurelio pidió 4 piezas, pagó con su billete y esperó el cambio junto a la puerta. Al salir, en lugar de tomar el camino de regreso por la misma calle, caminó hacia el lado contrario. Nadie sabe qué lo hizo dudar, si fue un pensamiento fugaz, una confusión de momento, o simplemente un impulso de caminar un poco más. Lo cierto es que avanzó media cuadra y se detuvo frente a una parada de combis que iban rumbo al centro de Ecatepec y a la zona de Indios Verdes. Una combi blanca con franjas naranjas se detuvo frente a él. El chofer abrió la puerta. Don Aurelio subió. 2 mujeres que esperaban el mismo transporte lo reconocieron. Una de ellas, empleada de una papelería cercana, lo vio sentarse junto a la ventana, con la bolsa de pan sobre las piernas y la mirada perdida hacia afuera. La combi arrancó. Ellas no subieron a esa, prefirieron esperar la siguiente. Más tarde, cuando María Fernanda comenzó a preguntar, esa mujer recordó la escena completa. La boina gris, el suéter sobre los hombros, el brillo opaco del reloj. Y recordó también que don Aurelio no se bajó en ninguna de las paradas conocidas. La combi siguió su ruta hacia el norte, pasó por la zona de San Cristóbal, cruzó el bordo de Xochiaca y continuó hasta Indios Verdes. Ahí terminaba el recorrido. Don Aurelio bajó con la bolsa de pan, desorientado, rodeado de puestos ambulantes, ruido de microbuses, vendedores de elotes y refrescos. El lugar era un hervidero de gente que llegaba o salía del metro, que tomaba camiones hacia Pachuca, Tulancingo, Querétaro. Él caminó despacio entre la multitud, buscando algo familiar, alguna referencia que le dijera cómo volver. Pero todo le parecía igual y distinto al mismo tiempo. En algún momento, sin darse cuenta, entró a la explanada de la estación del metro. Pasó junto a los torniquetes, salió por el otro lado y llegó a una zona de camiones foráneos. Vio letreros: Pachuca, Tulancingo, Puebla. La palabra Puebla le sonó conocida, aunque no sabía por qué. Quizá la había escuchado en la tele, quizá un vecino la mencionó alguna vez. Se acercó a una taquilla, sacó su billete de 50 pesos y pidió un boleto. La mujer de la ventanilla le dio el cambio y un ticket impreso. Media hora después, don Aurelio estaba sentado en un autobús de segunda clase que salía rumbo a la CAPU, la central de autobuses de Puebla. La bolsa de pan quedó olvidada en el asiento de junto. El reloj seguía en su muñeca. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Activa la campanita y acompáñanos hasta el final. María Fernanda llegó a casa cerca de las 3 de la tarde. Había sido un día largo de juntas, llamadas y pendientes que se acumularon sin control. Al abrir la puerta, lo primero que notó fue el silencio. La estufa estaba apagada. La taza de café de su papá seguía en la mesa, fría y a medio tomar. Las macetas del patio no estaban regadas. Llamó. ¿Papá? Nadie respondió. Revisó el cuarto, el baño, el patio trasero. La cama estaba tendida, la ropa colgada en su lugar. Todo en orden, pero él no estaba. Salió a la calle y preguntó a la señora de la tienda. Sí pasó en la mañana, como siempre, iba a la panadería. María Fernanda caminó rápido hasta la panadería de la Ave Max, López Portillo. El dueño la conocía. Sí vino, compró pan como a las 7:15. Salió normal. Regresó a la casa. Marcó al celular de su papá. Sonó adentro, en la repisa de la sala. Él nunca lo llevaba consigo. Decía que no le gustaba andar cargando chismes. María Fernanda empezó a sudar frío. Llamó a su tía, que vivía en Coacalco, y a 2 primos. En menos de una hora, la familia estaba en la calle, tocando puertas, preguntando a vecinos.
Nadie lo había visto después de las 7:30. A las 7 de la noche, María Fernanda fue a la Policía Municipal de Ecatepec. Le dijeron que tenía que esperar 24 horas para levantar un reporte formal de persona extraviada, pero que podía dejar los datos por adelantado. Ella insistió. Su papá tenía problemas de memoria. Podía estar perdido, confundido, en peligro. La oficial de guardia tomó nota. Nombre completo, edad, descripción física, ropa que llevaba puesta, señas particulares. María Fernanda mencionó la boina gris, el reloj plateado, una cicatriz pequeña en el dorso de la mano derecha. Esa noche, nadie en la casa durmió. María Fernanda y su tía recorrieron la colonia con linternas, revisaron lotes baldíos, callejones, la orilla del canal de aguas negras que corría detrás de las casas. Preguntaron en la fondita, en el mercado, en la base de taxis. Nada. Al día siguiente, en cuanto abrió la oficina de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, María Fernanda presentó la denuncia formal. Le asignaron un número de carpeta, le dieron un folio y le explicaron el procedimiento. Publicación de la ficha en redes oficiales, coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Edomex, revisión de cámaras de seguridad si las había. Los días siguientes fueron una rutina agotadora de búsqueda. María Fernanda pidió permiso en su trabajo y se dedicó a imprimir volantes con la foto de su papá, su descripción y un número de contacto. Pegó los volantes en postes de luz, en paraderos del Mejibús, en estaciones del Metro Indios Verdes, Politécnico, La Raza. Su tía y sus primos se turnaban para cubrir distintas zonas. Llamaron a hospitales públicos, el General de Ecatepec, el de Aragón, el Rubén Leñero. Llamaron a la Cruz Roja, a Locatel, al número de emergencias 911. Revisaron cada reporte de personas ingresadas sin identificación. No había coincidencias. Una mañana, una vecina llegó con una pista. Recordaba haber visto a don Aurelio subirse a una combi que iba hacia Indios Verdes. María Fernanda tomó esa combi, bajó en cada parada, preguntó a choferes, a despachadores, a vendedores ambulantes de la zona. Algunos lo recordaban vagamente, otros no. Un chofer le dijo: «Señores, así pasan muchos, todos los días». La búsqueda empezó a ensancharse hacia el norte de la ciudad, hacia zonas que don Aurelio jamás había pisado. A finales de octubre de 2020, un policía auxiliar de la zona de Indios Verdes reportó haber encontrado una bolsa de papel con pan duro abandonada en una banca cercana a los andenes de autobuses foráneos. Adentro había un ticket de compra de una panadería de Ecatepec. La información llegó filtrada, de tercera mano, hasta María Fernanda. Ella viajó hasta allá con una copia de la foto de su papá y preguntó en las taquillas de las líneas de autobuses. Una empleada de una empresa que cubría rutas hacia Pachuca, Tulancingo y Puebla revisó sus registros de ventas del 13 de octubre. No había sistema digital, solo tickets impresos con sello de fecha. Recordaba poco. Cientos de personas compraban boletos cada día. La mayoría pagaba en efectivo. Nadie daba nombre. Pero sí recordaba que ese día, en la mañana, un señor mayor con boina había comprado un boleto sencillo a Puebla. Pagó con un billete de 50. No preguntó horarios, no pidió información, solo dijo Puebla y esperó el cambio. María Fernanda sintió que el piso se movía. Su papá no conocía Puebla, nunca había ido. No tenía familia allá, ni amigos, ni motivo. ¿Por qué Puebla? La empleada no pudo darle más detalles. No había cámaras en las taquillas. Los autobuses de esa línea no llevaban registro de pasajeros, solo conteo de boletos vendidos. Era un rastro frágil, pero era algo. María Fernanda contactó de inmediato a la Fiscalía del Edomex y pidió que se coordinara con la Fiscalía General del Estado de Puebla. Le explicaron que el proceso era lento. Primero tenían que emitir un oficio, luego esperar respuesta, luego activar la búsqueda en campo si había elementos suficientes. Ella no podía esperar. A principios de noviembre, viajó sola en autobús a Puebla, con una mochila llena de volantes, fotos impresas y la esperanza de encontrar algo. Llegó a la CAPU cerca del mediodía.
El lugar era enorme, con andenes que salían hacia todos lados, locales de comida, puestos de periódicos, baños públicos. Preguntó en las taquillas, en los locales, a los policías turísticos. Mostró la foto de su papá. Algunos miraban con atención, otros apenas la veían. Nadie lo recordaba. Recorrió las calles aledañas, los parques cercanos, las paradas de camiones urbanos. Pegó volantes en postes, en paradas, en tiendas de abarrotes. Al caer la tarde, estaba agotada y sin respuestas. Regresó a Puebla 2 veces más en las semanas siguientes. Caminó por el centro histórico, por el Zócalo, por el Paseo Bravo, por los alrededores de los mercados. Preguntó en albergues, en comedores comunitarios, en iglesias que daban despensas. Un sacerdote de la catedral le sugirió hablar con los voluntarios de un grupo que repartía comida a personas en situación de calle. María Fernanda los contactó, les dejó fotos, les dio su número. Ellos prometieron estar atentos. Mientras tanto, en Ecatepec, la búsqueda oficial continuaba con ritmo burocrático. La Comisión de Búsqueda del Edomex publicó la ficha de don Aurelio en sus redes sociales. Foto, descripción, señas, número de contacto. La publicación se compartió cientos de veces, pero las pistas que llegaban eran confusas o llevaban a callejones sin salida. Un señor en Nezahualcóyotl, que resultó ser otra persona. Un reporte en Texcoco, que no coincidía con la descripción. Un avistamiento en Tlalnepantla, que nunca se confirmó. María Fernanda regresaba a casa cada noche con las manos vacías y la garganta cerrada. Su tía le insistía en que descansara, en que volviera al trabajo, en que confiara en las autoridades. Pero ella sabía que si dejaba de buscar, nadie más lo haría con la misma urgencia. Los meses pasaron despacio, como agua sucia que no termina de escurrir. El autobús que salió de Indios Verdes el 13 de octubre de 2020 llegó a la Capu de Puebla cerca de las 11 de la mañana. Don Aurelio bajó despacio, con las piernas entumidas y la cabeza confundida. No recordaba haber comprado el boleto. No recordaba haber subido. Solo recordaba que había salido por pan y que ahora estaba en un lugar enorme, ruidoso, lleno de gente que caminaba rápido y hablaba fuerte. Se quedó parado en el andén, viendo pasar camiones, taxis, familias con maletas. Tenía sed. Buscó un baño, pero no entendía los letreros. Un guardia de seguridad le preguntó si necesitaba ayuda. Don Aurelio dijo que no, que ya iba de salida. Salió de la terminal caminando sin rumbo, sin saber hacia dónde ir. La ciudad le parecía distinta a Ecatepec. Las calles más anchas, los edificios más viejos, el aire más frío. Se sentó en una banca de concreto frente a una tienda de conveniencia. Esperó, aunque no sabía qué. Pasó la tarde ahí, viendo pasar combis y taxis. Un vendedor de elotes le ofreció uno. Don Aurelio revisó sus bolsillos y encontró algunas monedas del cambio del boleto. Compró el elote y lo comió despacio, con sal y limón. Al atardecer, un policía municipal le preguntó si estaba bien. Él asintió. El policía le recomendó que no se quedara en la calle de noche y siguió su ronda. Don Aurelio no se movió. Cuando oscureció, empezó a sentir frío. Caminó hasta encontrar un parque pequeño con bancas y árboles. Se sentó y se quedó dormido, con la boina puesta y las manos metidas en los bolsillos. El reloj seguía en su muñeca, brillando tenue bajo la luz amarilla de los postes. Esa fue su primera noche en Puebla. Los días siguientes fueron una repetición borrosa. Don Aurelio caminaba sin destino fijo. Buscaba lugares donde sentarse, pedía comida cuando el hambre apretaba. A veces la gente le daba monedas, a veces un taco, a veces solo lo ignoraban. Aprendió dónde había baños públicos, dónde repartían café en las mañanas, donde los policías no molestaban. Dormía en bancas, en portales de iglesias, en las esquinas de los mercados cuando cerraban. No sabía que lo estaban buscando. No sabía que María Fernanda había viajado hasta Puebla preguntando por él. No sabía que su foto estaba pegada en cientos de postes. La memoria se le fue escurriendo como agua entre los dedos. Olvidó la dirección de su casa.
Olvidó el nombre de su colonia, olvidó el rostro de su hija, pero no olvidó la boina, no olvidó el reloj. Cada vez que miraba el cristal rayado, sentía algo parecido a la nostalgia, aunque ya no supiera de qué. Con el paso de los meses, don Aurelio encontró trabajos esporádicos. Ayudaba a descargar cajas en el mercado de La Cocota, barría pisos en una taquería del centro, cargaba bolsas en la salida del Mercado Unión. Le pagaban poco, a veces solo con comida. No pedía más. Había aprendido a sobrevivir con lo mínimo. Un lugar donde dormir, algo que comer, un rincón donde no lo corrieran. La gente empezó a reconocerlo. El señor de la boina, le decían. Algunos le guardaban sobras de comida, otros le daban ropa usada. Una señora del mercado le regaló una chamarra café de lana, gruesa y con bolsillos grandes. Don Aurelio la usó todo el invierno de 2020 y la siguió usando los años siguientes, hasta que las mangas se deshilacharon y las costuras se abrieron. La boina nunca se la quitó. El reloj tampoco. El 2021 pasó lento para María Fernanda. Volvió a su trabajo en Naucalpan, pero las tardes las dedicaba a revisar redes sociales, a responder mensajes de personas que decían haber visto a alguien parecido a su papá, a coordinar con la comisión de búsqueda cualquier pista nueva que surgiera. La mayoría de los reportes eran falsos positivos, señores mayores que se parecían de lejos, pero que al acercarse no eran él. Cada decepción dolía un poco más que la anterior. En febrero de 2021, un contacto de la Fiscalía de Puebla le informó que habían revisado algunos albergues y comedores comunitarios de la ciudad, sin resultados. Le sugirieron que ampliara la búsqueda hacia municipios cercanos: Cholula, Atlixco, Tehuacán. María Fernanda viajó de nuevo, con su mochila y sus volantes, recorriendo pueblos y preguntando en plazas. Nada. Para mediados de 2021, la pandemia complicó todo. Las oficinas de gobierno trabajaban con horarios reducidos, las búsquedas en campo se pausaron, los albergues limitaron el acceso. María Fernanda mantuvo activa la publicación en redes, actualizando la información cada mes, respondiendo comentarios, agradeciendo cada compartida. La foto de su papá circulaba todavía, pero cada vez con menos fuerza. En Puebla, don Aurelio seguía moviéndose entre el centro histórico, el Zócalo y los mercados. Durante la pandemia, las calles se vaciaron. Los negocios cerraron temprano, los turistas desaparecieron, la comida escaseó. Él pasó semanas comiendo lo que encontraba en la basura, durmiendo en portales vacíos, evitando a los policías que dispersaban a la gente sin hogar. La chamarra café se manchó de tierra y grasa. La boina se oscureció por el polvo. El reloj seguía en su muñeca, aunque la correa ya estaba tan floja que a veces se le resbalaba hasta la mano. Un día de julio de 2021, una trabajadora social de un programa municipal lo encontró durmiendo bajo los portales de la catedral. Le ofreció llevarlo a un albergue temporal que había abierto por la emergencia sanitaria. Don Aurelio aceptó. Pasó 3 semanas ahí. Le dieron comida caliente, ropa limpia, un lugar donde bañarse. Le preguntaron su nombre. Él dijo Aurelio, pero no recordó su apellido. Le preguntaron de dónde era. Dijo, de por acá, aunque no sabía dónde era acá. No tenía identificación, no tenía papeles. Le tomaron una foto para el registro interno del albergue, pero no cruzaron la información con ninguna base de datos de personas desaparecidas. Cuando el albergue cerró en agosto, don Aurelio volvió a la calle. El 2022 fue similar. María Fernanda seguía buscando, pero con menos frecuencia. Su vida continuaba. Trabajo, pagos, responsabilidades. La casa de jardines de Morelos seguía igual, con las macetas secas en el patio y el cuarto de su papá intacto. Ella no se atrevía a tocar nada. La ropa seguía colgada en el closet, los zapatos alineados junto a la cama, el reloj de pared detenido en la hora en que se acabó la pila. En diciembre de 2022, María Fernanda recibió una oferta de trabajo que incluía viajes esporádicos a Puebla para supervisar la operación de una bodega nueva que la empresa había abierto en la zona industrial.
aceptó el puesto. No lo dijo en voz alta, pero sabía que esos viajes le darían una razón legítima para seguir buscando. Cada vez que iba a Puebla por trabajo, dedicaba las tardes a recorrer el centro, a caminar por el Zócalo, a revisar las bancas del Paseo Bravo. Llevaba siempre una foto de su papá en la cartera. El 2023 trajo una rutina nueva. María Fernanda viajaba a Puebla 1 o 2 veces al mes por trabajo. Cada visita seguía el mismo ritual: reunión en la bodega por la mañana, pendientes operativos hasta media tarde y luego una caminata por el centro antes de tomar el autobús de regreso. Siempre pasaba por el Zócalo, siempre revisaba las bancas, siempre buscaba entre las personas que descansaban bajo los árboles. Poblaba su mente con escenas imaginarias: su papá pidiendo comida en alguna esquina, durmiendo en un portal, caminando perdido por calles que no reconocía. A veces se detenía a hablar con personas en situación de calle, les mostraba la foto, les preguntaba si lo habían visto. La mayoría decía que no, algunos prometían estar atentos, otros solo extendían la mano pidiendo monedas. En junio de 2023, María Fernanda actualizó la publicación en redes sociales con una nota nueva: 5 años buscándolo. Si estás en Puebla y ves a este señor, por favor, avisa. La publicación se compartió miles de veces. Llegaron mensajes de apoyo, de ánimo, de personas que también buscaban a alguien, pero ninguna pista concreta. En Puebla, don Aurelio seguía su vida fragmentada. Ya no trabajaba seguido, las fuerzas le faltaban. Pasaba los días sentado en las bancas del Zócalo, viendo pasar turistas, vendedores ambulantes, familias con niños. A veces alguien le daba un peso, a veces un taco. Había aprendido a esperar sin esperar nada. La boina gris ya estaba desteñida. La chamarra café tenía agujeros en los codos. El pantalón de mezclilla, que alguna vez fue oscuro, ahora era de un gris indefinido, manchado de tierra y humedad. Los zapatos que llevó desde Ecatepec se habían roto años atrás. Ahora usaba unos tenis viejos que alguien dejó en una bolsa de basura. Pero el reloj seguía ahí, plateado y rayado, ajustado a la muñeca izquierda con la correa a punto de romperse. En octubre de 2023, un voluntario de una asociación civil que repartía comida en el centro de Puebla intentó convencer a don Aurelio de ir a un refugio nocturno. Él se negó. «Aquí estoy bien», dijo. El voluntario insistió. «Don, van a hacer frío. Es mejor que duerma adentro». Don Aurelio solo movió la cabeza. Se quedó en la banca, envuelto en la chamarra, con la boina cubriéndole las orejas. El 2024 empezó igual. María Fernanda seguía viajando a Puebla, seguía buscando, seguía caminando por el Zócalo. En abril, renovó la denuncia en la Fiscalía del Edomex. Le dijeron que el caso seguía abierto, que la ficha seguía activa, pero que sin pistas nuevas no había mucho más que hacer. Ella entendió. No culpó a nadie, solo siguió buscando. En julio de 2024, durante uno de sus viajes, María Fernanda pasó frente a una banca del Zócalo donde un señor mayor dormía de lado, con una chamarra café y una boina gris. Se detuvo un segundo, observó desde lejos, pero el hombre estaba de espaldas y no alcanzó a verle la cara. Dudó. Pensó en acercarse, pero en ese momento su celular sonó. Una llamada de la oficina. Contestó, resolvió el pendiente y cuando volvió a mirar, el hombre ya no estaba. Siguió caminando. Ese hombre era su papá, pero ella no lo supo. Los meses siguientes fueron una mezcla de rutina y desgaste. María Fernanda cumplió 32 años en agosto de 2024. Su tía le organizó una comida pequeña en Ecatepec, con los primos y algunos vecinos que seguían preguntando por don Aurelio. Nadie mencionó el tema directamente durante la reunión, pero todos pensaban en lo mismo. Al final de la tarde, cuando ya solo quedaban ella y su tía recogiendo platos, su tía le dijo: «Mija, nadie te va a juzgar si decides seguir adelante con tu vida». María Fernanda no respondió. Solo lavó los vasos en silencio. En septiembre de 2024, la empresa amplió las operaciones en Puebla y los viajes de María Fernanda se volvieron más frecuentes. 2 veces por semana, a veces 3.
Empezó a reconocer las calles, los negocios, las caras de los vendedores ambulantes del centro. Se volvió parte del paisaje urbano sin proponérselo. Compraba café siempre en el mismo puesto, cerca de la catedral. La señora que atendía ya la conocía. «¿Otra vez por acá, güerita?», le decía. María Fernanda sonreía y pagaba sus 10 pesos. En esas semanas, sin saberlo, cruzó varias veces por el mismo lugar donde su papá pasaba las tardes. Don Aurelio había encontrado una rutina mínima. Se levantaba temprano de la banca donde dormía, caminaba hasta el mercado de la Cocota a ver si alguien necesitaba ayuda cargando cosas, y si no había trabajo, regresaba al Zócalo a sentarse bajo los árboles. Ahí pasaba las horas, quieto, con la vista perdida, sin hablar con nadie. La salud de don Aurelio se había deteriorado. Tosía seguido, una tos seca que le raspaba el pecho. Comía poco, lo que le daban, lo que encontraba. Había perdido peso, los pantalones le colgaban flojos y tenía que sostenerlos con un trozo de cuerda amarrado a la cintura. Los tenis viejos que usaba ya no tenían suela completa. Caminaba con cuidado para no pisar charcos ni vidrios. Pero la boina seguía en su cabeza y el reloj en su muñeca. Un día de mediados de octubre de 2024, María Fernanda estaba terminando una reunión en la bodega cuando recibió un mensaje de su tía. ¿Ya viste las noticias? Encontraron a un señor en Tlalnepantla que se parece a tu papá. María Fernanda salió corriendo de la oficina, canceló el resto de sus pendientes y tomó el primer autobús de regreso a Edomex. Llegó a Tlalnepantla cerca de las 7 de la noche. Fue directo a la delegación donde supuestamente tenían al señor. Un policía la llevó a una sala de espera. Minutos después, salió un hombre mayor, con barba larga y ropa raída. No era su papá. María Fernanda se desmoronó en el camino de regreso. Lloró en el autobús, en silencio, con la frente apoyada en la ventana fría. Ya no sabía si seguir buscando o empezar a aceptar que quizá nunca lo encontraría. Esa noche durmió en la casa de Jardines de Morelos, en su antigua cama, con la puerta del cuarto de su papá cerrada. No entró, no podía. El lunes siguiente volvió a Puebla por trabajo. Esta vez no caminó por el centro, fue directo a la oficina, hizo su trabajo y regresó a Ecatepec en el autobús de las 6. Estaba cansada de buscar fantasmas. Octubre de 2025 llegó con días nublados y ese frío que anuncia la temporada de lluvias tardías. María Fernanda llevaba ya 5 años completos buscando a su papá. 5 años de viajes, de volantes, de mensajes, de falsas alarmas. La gente le decía que era fuerte, que era admirable, que no se rendía. Pero ella no se sentía fuerte, solo sentía cansancio. El jueves 23 de octubre, María Fernanda tenía programada una junta en Puebla para revisar el inventario de fin de mes en la bodega. Salió de Ecatepec en el autobús de las 7 de la mañana, con su mochila, su laptop y una chamarra de mezclilla que usaba siempre para los viajes. Llegó a la Capu cerca de las 9. Tomó un Uber hasta la zona industrial y pasó toda la mañana metida en la oficina, resolviendo pendientes con el encargado de logística. La junta terminó cerca de las 12 del día. María Fernanda revisó su celular. No había mensajes urgentes, no tenía más reuniones. Su autobús de regreso salía hasta las 6 de la tarde. Tenía tiempo. Pensó en quedarse en la oficina, adelantar trabajo, responder correos. Pero algo la empujó a salir. «Voy a caminar un rato», le dijo al encargado. Tomó su mochila y salió a la calle. No tenía un plan definido. Solo quería aire, despejarse, comer algo antes de volver. Tomó un camión urbano que iba hacia el centro. Se bajó en la avenida Reforma y caminó hacia el Zócalo. Hacía fresco. El cielo estaba gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia. María Fernanda compró un café en el puesto de siempre. La señora que atendía la reconoció. «¿Cómo estás, güerita? ¿Ya te vas o apenas llegas?» «Ya casi me voy», respondió María Fernanda. Pagó, tomó su vaso de unicel y siguió caminando. Cruzó el Zócalo despacio, viendo a los turistas que tomaban fotos frente a la catedral, a los niños que corrían entre las palomas,
a los vendedores de globos y artesanías. Las bancas verdes de hierro estaban ocupadas por señores que leían el periódico, por parejas que platicaban, por personas que solo descansaban. María Fernanda pasó junto a una de esas bancas, casi sin mirar, cuando algo la detuvo. Un detalle mínimo, un brillo opaco en una muñeca, un reloj plateado con el cristal rayado asomándose bajo la manga raída de una chamarra café. María Fernanda giró la cabeza despacio. El hombre estaba recostado de lado, dormido, con una boina gris cubriéndole parte del rostro. Tenía barba crecida, la piel curtida por el sol, las manos sucias apoyadas bajo la mejilla. Vestía ropa desgastada, manchada, que olía a humedad y calle. Pero llevaba ese reloj que ella conocía de memoria. María Fernanda dejó caer el café. El vaso rebotó en el piso y el líquido se desparramó sobre el concreto. Ella no lo notó. Dio 2 pasos hacia la banca, con las piernas temblando. Se agachó despacio, sin respirar, y miró el rostro del hombre. Estaba más delgado, más viejo, más agotado, pero era él. Era su papá. María Fernanda extendió la mano y la puso sobre el hombro del hombre. «¿Papá?», susurró. Su voz salió quebrada, casi inaudible. Él no respondió. Seguía dormido, respirando despacio. María Fernanda sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Se cubrió la boca con la otra mano para no gritar, para no llorar ahí mismo, frente a todos. Apretó el hombro con más fuerza. «Papá, soy yo. Soy Fer». Don Aurelio abrió los ojos despacio, confundido. Vio a una mujer agachada frente a él, llorando, con la mano en su hombro. No la reconoció. Intentó incorporarse, pero estaba mareado. «¿Qué pasó?», murmuró. María Fernanda sollozó. «Papá, soy tu hija. ¿No me reconoces?». Don Aurelio la miró fijo, con los ojos entrecerrados, tratando de ubicarla en algún rincón de su memoria. No recordaba su cara, no recordaba su nombre, pero algo en su voz le sonaba familiar. María Fernanda vio el reloj en su muñeca y lo tocó con los dedos. «Este reloj te lo regaló mamá, ¿te acuerdas?». Don Aurelio bajó la vista y miró el reloj como si lo viera por primera vez en años. Pasó el dedo sobre el cristal rayado. Un relámpago de algo parecido a un recuerdo cruzó su mente, pero se desvaneció antes de que pudiera atraparlo. «El pan», dijo de pronto. «El pan de la esquina». María Fernanda cerró los ojos y dejó salir todo el llanto que había guardado por 5 años. Se abrazó a su papá ahí mismo, en la banca, sin importarle que la gente los mirara. Él no respondió al abrazo, solo se quedó quieto, con los brazos caídos, confundido pero sin resistirse. Una señora que pasaba cerca se detuvo y preguntó si necesitaban ayuda. María Fernanda levantó la vista con el rostro mojado de lágrimas. «Es mi papá. Llevo 5 años buscándolo». En cuestión de minutos, se acercaron más personas. Un policía turístico que patrullaba la zona llegó al lugar. María Fernanda le explicó la situación, rápido, entrecortado. El policía pidió refuerzos por radio. Otro oficial llegó con un botiquín de primeros auxilios. Don Aurelio seguía sentado en la banca, quieto, mirando a todos sin entender. María Fernanda le sostenía la mano, apretándola como si tuviera miedo de que se desvaneciera. El policía le pidió que lo acompañara al módulo de atención ciudadana que estaba a 2 cuadras, cerca del Palacio Municipal. María Fernanda ayudó a su papá a levantarse. Él caminaba despacio, arrastrando los pies, apoyándose en ella. Cruzaron el zócalo entre la gente, bajo las miradas curiosas de turistas y vendedores. María Fernanda no soltó su mano en ningún momento. En el módulo, un oficial tomó los datos. María Fernanda mostró su identificación, explicó la historia completa, mencionó la denuncia que había presentado en 2020 en la Fiscalía del Edomex. El oficial hizo algunas llamadas, verificó la información. Todo coincidía: nombre, edad, descripción física. Había una ficha activa de búsqueda.
Don Aurelio Hernández, desaparecido desde octubre de 2020 en Ecatepec. Localizado con vida el 23 de octubre de 2025 en el Zócalo de Puebla. El oficial coordinó con la Fiscalía de Puebla y con el DIF municipal para canalizar a don Aurelio a valoración médica inmediata. Una unidad del SUMA llegó 20 minutos después. 2 paramédicos revisaron sus signos vitales: presión baja, deshidratación leve, desnutrición evidente. Decidieron trasladarlo al hospital para una revisión completa. María Fernanda subió con él a la ambulancia. En el hospital, don Aurelio fue llevado a una sala de observación. Un médico general lo revisó de pies a cabeza. Tomó muestras de sangre, revisó su presión arterial, escuchó su corazón y sus pulmones, evaluó su estado de hidratación y nutrición. El diagnóstico preliminar fue claro: desnutrición moderada, deshidratación, probable deterioro cognitivo avanzado compatible con demencia. Le administraron suero intravenoso, le limpiaron las heridas menores en los pies y le dieron ropa limpia del hospital. María Fernanda esperó afuera de la sala, sentada en una silla de plástico, con las manos temblorosas y el celular en el regazo. Llamó a su tía, le contó todo. Su tía gritó de la emoción, lloró, le hizo 1000 preguntas. ¿Está bien? ¿Está herido? ¿Ya lo revisaron? María Fernanda respondió lo que podía. Está vivo, tía, está vivo. 2 horas después, una trabajadora social del hospital se acercó a María Fernanda. Le explicó el procedimiento. Primero había que estabilizarlo médicamente, luego coordinar con la Fiscalía de Puebla y con la del Edomex para levantar un acta circunstanciada de localización con vida, después hacer una evaluación psicológica y neurológica completa y finalmente planear el proceso de reunificación familiar. Le preguntó si don Aurelio tenía seguro médico. María Fernanda dijo que sí, que estaba dado de alta en el IMSS por su pensión. La trabajadora social tomó nota y prometió gestionar el trámite. Al caer la tarde, permitieron que María Fernanda entrara a la sala. Don Aurelio estaba recostado en una camilla, con una bata del hospital y una cobija delgada sobre las piernas. Seguía usando la boina gris. Nadie se la había quitado. El reloj plateado descansaba sobre la mesita junto a la camilla. Un enfermero se lo había retirado para limpiarle la muñeca. María Fernanda se sentó en una silla junto a él. Lo miró en silencio. Él la miraba también, pero con ojos vacíos, sin reconocimiento. «Papá», dijo ella suavemente. «Soy Fer, tu hija. Vivimos en Ecatepec, en Jardines de Morelos. ¿Te acuerdas de la casa? ¿De las macetas que regabas en el patio?» Don Aurelio parpadeó. No respondió. María Fernanda sacó su celular y le mostró una foto vieja. Los dos juntos, en el patio de la casa, con las macetas de geranios al fondo. Él miró la foto fijamente. Sus labios temblaron. «Las flores», murmuró. «Sí, papá, las flores. Tú las regabas todas las mañanas». Don Aurelio cerró los ojos. Una lágrima pequeña resbaló por su mejilla. Un neurólogo llegó esa misma tarde para hacer una evaluación preliminar. Le hizo preguntas sencillas: su nombre, su edad, nombres de familiares, direcciones, fechas. Don Aurelio respondió algunas cosas, otras no. Recordaba su nombre de pila, pero no su apellido completo. No recordaba su dirección, no recordaba el nombre de su hija, no recordaba el año. El neurólogo habló después con María Fernanda. Es probable que su papá haya vivido estos 5 años en un estado de desorientación crónica, con pérdida progresiva de memoria y capacidad de reconocimiento. La vida en calle aceleró el deterioro. Va a necesitar tratamiento a largo plazo, terapia de estimulación cognitiva y mucho apoyo familiar. María Fernanda asintió. No importaba. Lo había encontrado. Eso era lo único que importaba. Parte 12. Corregida. Don Aurelio pasó las primeras horas en observación dentro del hospital. Los médicos trabajaron rápido, le administraron suero intravenoso para rehidratarlo, le limpiaron las heridas menores en los pies causadas por los tenis rotos,
le tomaron muestras de sangre y le hicieron una revisión completa de signos vitales. El diagnóstico preliminar fue claro: desnutrición moderada, deshidratación, probable deterioro cognitivo avanzado compatible con demencia. Un neurólogo llegó cerca de las 6 de la tarde para hacer una evaluación inicial. Le hizo preguntas sencillas a don Aurelio: su nombre, su edad, nombres de familiares, direcciones, fechas. Don Aurelio respondió algunas cosas, otras no. Recordaba su nombre de pila, pero no su apellido completo. No recordaba su dirección. No recordaba el nombre de su hija. No recordaba el año. El doctor tomó notas detalladas y luego habló con María Fernanda en privado. Es probable que su papá haya vivido estos 5 años en un estado de desorientación crónica, con pérdida progresiva de memoria y capacidad de reconocimiento. La vida en calle aceleró el deterioro, explicó el neurólogo con tono profesional pero empático. Es común en personas con deterioro cognitivo inicial. Tienen un momento de confusión, toman una decisión equivocada, se suben al transporte incorrecto y después no saben cómo regresar. Sumado a la vergüenza y al miedo, muchos simplemente no piden ayuda. Y con el paso del tiempo, la memoria se va y ya no recuerdan de dónde venían. María Fernanda escuchó en silencio, con los ojos rojos de tanto llorar y tanto no dormir. Le preguntó al médico si su papá podría recuperar la memoria. El doctor fue honesto. Difícilmente recuperará recuerdos específicos de estos 5 años. Pero con tratamiento, rutinas estables y apoyo familiar, puede mejorar su calidad de vida. No va a volver a ser el mismo de antes, pero puede tener momentos de lucidez, reconocer lugares, reconocer personas. Va a necesitar supervisión constante. Mientras don Aurelio descansaba en la camilla, con la boina gris todavía puesta y el reloj plateado ahora limpio sobre la mesita junto a él, María Fernanda coordinó los siguientes pasos con la trabajadora social del hospital. Primero había que estabilizarlo médicamente durante las próximas horas. Luego coordinar con la Fiscalía de Puebla y con la del Edomex para levantar un acta circunstanciada de localización con vida. Después hacer estudios más profundos y finalmente planear el proceso de reunificación familiar. La trabajadora social le preguntó si don Aurelio tenía seguro médico. María Fernanda confirmó que sí, que estaba dado de alta en el IMSS por su pensión de jubilado. La trabajadora social tomó nota y le explicó que iban a mantenerlo en observación al menos hasta mañana para asegurar que su condición se estabilizara completamente. También le informó que el DIF municipal iba a asignar un trabajador social para acompañar el proceso de reintegración una vez que regresaran a Ecatepec. María Fernanda llamó de nuevo a su tía. Le contó cada detalle, cómo estaba su papá, qué habían dicho los doctores, cuánto tiempo más iba a quedarse internado. Su tía lloró de alivio. «Gracias a Dios, mija. Gracias a Dios que lo encontraste». También llamó a su trabajo para avisar que no iba a regresar hasta tener todo resuelto. Su jefe le dio todo el apoyo. «Tómate el tiempo que necesites. Lo importante es tu familia». Al caer la noche, permitieron que María Fernanda entrara de nuevo a la sala de observación. Don Aurelio estaba despierto, mirando el techo con expresión ausente. Ella se sentó en la silla junto a la camilla y le tomó la mano. «Papá, soy Fer, tu hija. Vivimos en Ecatepec, en Jardines de Morelos. ¿Te acuerdas de la casa? ¿De las macetas que regabas en el patio?» Don Aurelio parpadeó. No respondió de inmediato. María Fernanda sacó su celular y le mostró una foto vieja. Los dos juntos, en el patio de la casa, con las macetas de geranios al fondo. Él miró la foto fijamente durante varios segundos. Sus labios temblaron. «Las flores», murmuró con voz débil. «Sí, papá, las flores. Tú las regabas todas las mañanas». Don Aurelio cerró los ojos. Una lágrima pequeña resbaló por su mejilla curtida. María Fernanda apretó su mano y dejó que su propio llanto saliera sin control. No importaba si él no la reconocía completamente todavía. No importaba si el camino de regreso iba a ser largo y difícil. Lo había encontrado. Después de 5 años, lo había encontrado. Esa noche,
María Fernanda durmió en una silla del hospital, junto a la camilla de su papá. Cada vez que él se movía o tosía, ella despertaba para asegurarse de que estuviera bien. Pensó en todo lo que venía: los trámites legales, las citas médicas, la rehabilitación, las rutinas nuevas que tendrían que construir juntos. Pensó en la casa de Jardines de Morelos, con el cuarto de su papá intacto esperándolo, con las macetas secas que pronto volverían a tener agua. Pensó también en las miles de familias que siguen buscando, que recorren calles y pegan volantes y no pierden la esperanza. Y se prometió a sí misma que iba a compartir esta historia para que otras personas supieran que los finales felices existen, que la persistencia vale la pena y que nunca, nunca hay que dejar de buscar. Don Aurelio seguía dormido, con la boina gris sobre la almohada y el reloj plateado brillando tenue bajo la luz nocturna del hospital. Ese reloj que su esposa le regaló hace tantos años. Ese reloj que lo acompañó durante 5 años de olvido y supervivencia. Ese reloj que finalmente lo trajo de vuelta a casa. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y comparte este video para que más familias nunca pierdan la esperanza. Activa la campanita para seguir acompañándonos en más historias reales que necesitan ser contadas.